de la especialización en psicología forense y criminología, forense y criminal, perdón, de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Y también quiero extender mi agradecimiento a Silvia Fernanda Castaña, que ha estado al pendiente de mí en estos días para preparar la intervención. Y bueno, en general a quienes están organizando este evento. Pienso que es fundamental realizar este tipo de seminarios en los que podamos reflexionar sobre temas tan importantes como el que nos plantearon, nos pusieron en la mesa. Tengo que confesarles que en primer lugar me motivó la pregunta que me hicieron en términos de qué tipos de justicia consideramos que necesita Colombia. Y en segundo lugar también decir que esta intervención se va a quedar corta en el sentido de que solo vamos a abordar la perspectiva de la justicia terapéutica y que lo voy a hacer pues de la manera más respetuosa posible, en el sentido de que si bien yo soy colombiana y mantengo una relación con Colombia cercana, me entero de lo que está ocurriendo allí, no solo por el ámbito profesional, sino también por el familiar. Es cierto que yo no estoy viviendo al 100% en Colombia y por lo mismo no quiero ser atrevida al dar algunas propuestas para un contexto en el que yo no me encuentro actualmente. Pero sí quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la perspectiva de la justicia terapéutica, cómo esta perspectiva puede aportar a tener un sistema de justicia, perdón la redundancia, un sistema más justo, un sistema que se preocupa por el bienestar de las personas y que se ocupa de ello también, ¿no? No solo de los usuarios del sistema de justicia, sino también de los funcionarios. Entonces me ha resultado muy interesante la pregunta y bueno, mi intención es que si bien voy a hablarles de justicia terapéutica, es dejar constancia de que únicamente desde esta perspectiva pues no se podría proponer todo lo que tendría que cambiarse, que mejorarse en el marco de todo el sistema de justicia, ¿no? Es un mundo y además tiene que ver con muchos factores contextuales, ¿no? Situacionales que han de atenderse de acuerdo con el contexto específico en el que se está. Entonces, bueno, voy a compartir de nuevo la presentación y con base en ella iré planteando algunos elementos. Bueno, en primer lugar, el reconocimiento de que cuando hablamos de justicia estamos hablando de un fenómeno social que es multicausado y por lo mismo pues requiere aproximaciones que sean integradoras, que desde una sola perspectiva difícilmente van a poder atenderse. Segundo, mi intervención va a girar en torno a el aporte que podemos hacer nosotros desde las ciencias de la conducta. Allí estaría la psicología, por supuesto, pero también la criminología. Y en el marco específicamente de la perspectiva de la justicia terapéutica que definiremos en unos minutos. También quisiera llamar la atención sobre cómo tenemos necesidades particulares dependiendo de la región en la que estamos y del país, ciudad o comunidad. Creo que esto es importante mencionarlo. Estamos en una región, en un continente, especialmente la parte de Latinoamérica, donde tenemos altos niveles de pobreza, niveles también altos de desigualdad, impunidad, corrupción. En el caso de Colombia y otros países latinoamericanos también un contexto de conflicto armado y ningún sistema de justicia puede estar al margen de estas condiciones. Y nosotros desde las ciencias de la conducta tampoco, ¿no? Cuando estudiamos el comportamiento humano, necesariamente ese comportamiento está en un contexto y es necesario reconocer todas estas situaciones. Difícilmente podemos proponer que el sistema de justicia aplique la justicia terapéutica o sea restaurativa
cuando tenemos una serie de elementos que pueden afectar justamente la manera en la que se aplican estrategias derivadas de estas perspectivas, ¿no? Entonces creo que también desde las ciencias sociales y de la conducta tenemos responsabilidad en términos de visibilizar este tipo de situaciones y de que cualquier elemento que nosotros aplicamos, cualquier estrategia o programa que aplicamos, considere estas condiciones particulares en las que están las personas que acuden al sistema de justicia y también aquellas que imparten la justicia, ¿no? Los mismos funcionarios. Como vamos a ver, la justicia terapéutica es una perspectiva integradora, es una perspectiva interdisciplinar, y no solo se ocupa de las personas que acuden al sistema como usuarios, sino también de quienes están allí operando y tomando decisiones. Entonces creo que esos elementos vale la pena considerarlos desde un inicio. Bien. El primer elemento que quiero plantear es la necesidad de una perspectiva interdisciplinar. Como bien lo comentaban en la presentación que amablemente hicieron al inicio de la conferencia, yo tengo formación en psicología, pero trabajo en una facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Somos varias licenciaturas y una de ellas pues es Derecho, otra es Criminología, entre otras. Y una de las cosas que hemos visto que son fundamentales es justamente este diálogo que podemos establecer entre las diferentes ciencias. Como lo comentaré más adelante, la justicia terapéutica es un concepto acuñado desde el derecho y eso es algo ventajoso en la medida en la que puede no verse de manera desconfiada desde las ciencias jurídicas, ¿no? Lo digo por esta historia que no ha sido tan fácil de relaciones entre psicología y derecho, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de un concepto como este que viene desde el derecho, puede verse más como algo que realmente obedece a necesidades, demandas que se plantearon en primera instancia desde el mundo jurídico. Entonces eso puede dar una ventaja. Pero también quisiera señalar que dentro del estudio de la justicia terapéutica no solo está el liderazgo del derecho, sino que justamente lo que se busca es que haya este diálogo interdisciplinar, horizontal entre diferentes ciencias que facilite el logro de objetivos que tenemos en común. Uno de los objetivos que tenemos en común es que realmente el sistema de justicia permita resolver las necesidades de quienes acuden a él. Como bien lo decía el doctor Leonel Peña en la conferencia anterior, pues hay muchas condiciones dentro del sistema que no están bien, que requieren modificación, que requieren cambios, que requieren mejoras, ¿no? Y si bien se pueden haber planteado esas posibles mejoras, lo cierto es que ya en la parte aplicada puede que no se haya llegado al cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Que pueden estar a nivel formal, pero que no necesariamente llegan a estar en el ámbito aplicado ya de esta forma o de la forma esperada. Bueno, el sistema de justicia ha venido cambiando en el mundo y en Latinoamérica en particular hemos sufrido cambios en nuestros sistemas de justicia. Antes de la pandemia y ahora con la pandemia, ¿no? Hemos sufrido muchos cambios. Lo que es cierto es que estas modificaciones en los sistemas de justicia han llevado a que cada vez más las decisiones que se toman dentro del sistema sean decisiones que estén bien fundamentadas, que las personas que generalmente tienen una formación en derecho y toman decisiones puedan explicar claramente, de manera lógica, pero también con un fundamento científico, las decisiones que han tomado. ¿Por qué? En primer lugar, porque estas decisiones son sobre derechos fundamentales de las personas, ¿no? Estamos hablando de la libertad, estamos hablando de la custodia de los hijos, por ejemplo. Entonces, hablamos de derechos fundamentales y eso implica una gran responsabilidad para quienes toman esas decisiones. La implementación, por ejemplo, de los juicios orales y en general de estos nuevos sistemas de justicia, como por ejemplo el penal acusatorio, sin decir que es el único, porque aquí también entraría la justicia en el ámbito familiar y en otras áreas,
Pero si vemos estos ejemplos de la implementación de juicios orales, por ejemplo, esto ha demandado mayores esfuerzos a favor de la interdisciplinariedad, ¿no? Yo sé que aún no son suficientes, pero sí está claro que hemos tenido una mayor injerencia desde las ciencias de la conducta en los procesos y en las tomas de decisión. Esto necesariamente tiene que llevarnos a plantearnos varias inquietudes. Por un lado, desde el mundo del derecho, deben plantearse qué conocimiento de otras ciencias, y en este caso de las ciencias de la conducta, que es donde estaríamos ubicados nosotros, pueden ser de utilidad para su quehacer y para su toma de decisión. Eso es algo interesante, ya se empiezan a plantear qué de nuestras ciencias puede ser de utilidad. Bueno, se empieza, no, ya desde hace varios años venimos en este proceso. Pero por otro lado, también nosotros tenemos una gran responsabilidad desde las ciencias de la conducta en términos de preguntarnos qué es lo que podemos aportar desde nuestra experticia sobre comportamiento humano para contribuir a que el sistema sea mucho más justo. Y esto me lleva a hablar de dos conceptos que en el derecho son muy comunes, pero que desde las ciencias de la conducta no lo usamos con mucha frecuencia, que son los términos de garantía formal y garantía efectiva. Con garantía formal nos referimos a aquello que está escrito, a aquello que está en el marco legal, a aquello que es normativo, ¿no? Ya está allí en la ley. Que si bien puede estar a veces muy bien planteado, primero con una buena intención en muchos casos, segundo que realmente pues está a favor de los derechos de las personas de diferentes grupos, pues no necesariamente llega a ser efectivo, ¿no? Con garantía efectiva nos referimos a que realmente las personas, por ejemplo, puedan acceder a la justicia, que se pueda llevar a cabo un proceso en el que se respeten sus derechos, en el que se reconozca lo que ha ocurrido, en el que incluso se pueda dar esta restauración de lo que nos hablaban, de la que nos hablaban en la conferencia anterior. Les voy a dar un ejemplo en el caso que es específicamente lo que yo más trabajo, que es la atención de niños, niñas y adolescentes en el sistema de justicia. Desde el punto de vista formal, muchos de nuestros países han firmado tratados internacionales que fomentan el respeto no solo a los derechos humanos, sino también a los derechos específicos de los niños y de las niñas. Y eso ha llevado a que el marco, por ejemplo, constitucional de diferentes países, de estos diferentes países y leyes particulares de cada país promuevan el respeto a esos derechos de los niños y de las niñas. Sin embargo, esa sería la garantía formal, ¿no? Tenemos todo un marco formal para ello. Sin embargo, no necesariamente llegamos a la garantía efectiva, y con garantía efectiva nos referiríamos a que se tengan las condiciones, se den las condiciones para que realmente los niños puedan acceder a la justicia, que tengamos una infraestructura, por ejemplo, física adecuada, que haya la capacitación y especialización de los profesionales que atienden a niños, niñas y adolescentes, que se hagan todos los acondicionamientos procesales para que realmente tenga acceso a la justicia, participe en los procesos si es que es adecuado que puedan participar, que se garantice el interés superior de los niños, de las niñas y de los adolescentes, etc. Entonces, uno de los planteamientos que quiero hacer aquí es que desde las ciencias de la conducta podemos hacer aportes tanto para la garantía formal en cuanto a la formulación, el diseño, la misma redacción de las leyes, de los marcos normativos, como en la garantía efectiva, es decir, en la manera en la que se aplica la ley. En las dos tendríamos un papel muy importante. Desde las ciencias de la conducta, entonces, vale la pena preguntarnos cómo podemos fortalecer la interdisciplinariedad, el diálogo, el respeto horizontal. Preguntaban en la conferencia anterior cómo cambiamos ese lenguaje, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, el lenguaje represivo, a otro tipo de lenguaje que nos lleve a acciones también distintas, mucho más positivas, constructivas y menos de castigo y de sanción, ¿no? Aquí yo les planteo no solo el cambio de lenguaje, sino también el cambio de acciones y de las propias motivaciones que se tienen en la formulación y la aplicación de la ley. Cómo aplicar más de lo que se desarrolla en nuestros ámbitos, en psicología, en criminología, sociología, trabajo social, para que el sistema sea
menos hostil y mucho más benéfico para quienes estamos allí, tanto funcionarios, profesionales como usuarios. ¿Cómo contribuir desde el conocimiento de nuestras ciencias a una justicia más humana, más empática? Con empática me refiero no solo a ponerme en el lugar del otro desde el punto cognitivo, sino también desde el punto de vista afectivo, eh, emocional, ¿no? Y si me lo permiten, voy a usar aquí también el concepto compasivo, entendiéndolo no como el pesar por el otro, sino un sistema de justicia compasivo que se preocupe por el otro y que haga algo para mejorar las condiciones en las que llegan las personas al sistema de justicia y que ese algo que se hace a lo largo de un procedimiento, de un proceso, lleve a que haya un mayor bienestar emocional de las personas y de las familias incluso, ¿no? Que están vinculadas a algún tipo de proceso. Creo que estas preguntas son fundamentales para la reflexión. No tenemos respuestas a todo ello al 100%, pero tenemos avances que son parte de lo que quiero mostrarles. Desde las ciencias de la conducta aspiramos a 4 niveles de conocimiento. Yo creo que estos 4 niveles de conocimiento son fundamentales para hacer aportes al mejoramiento de nuestros sistemas y de nuestras instituciones, ¿no? El primer nivel de nuestro conocimiento es el nivel descriptivo, en el que detallamos las condiciones en que se producen los comportamientos que son de nuestro interés. Por ejemplo, si estamos hablando de homicidio, un nivel descriptivo del conocimiento sería decir dónde ocurre, cómo ocurre, con qué armas, qué características tienen los agresores, qué características tienen las víctimas, etcétera, ¿no? Con el nivel descriptivo, lo que hacemos es detallar el qué de ese fenómeno que estamos estudiando. El nivel explicativo, que como ustedes saben va más allá del descriptivo, busca proporcionar explicaciones, teorías que vinculen conocimientos anteriores, que relacionen variables y que nos permitan responder, por ejemplo, al por qué. ¿Por qué se presenta un determinado fenómeno? ¿Por qué se presentan ciertas conductas, ciertos comportamientos? Esto es esencial de las ciencias de la conducta y resulta crucial, crítico, cuando se toman decisiones en el sistema de justicia. No solo para decidir si una persona requiere un determinado tipo de intervención o no, o para dar información que pueda apoyar un determinado peritaje o evaluación que se haya hecho en el marco del sistema, sino también para comprender, sobre todo esto, comprender las razones que llevaron en primer término a que una persona presente el comportamiento que presenta en la actualidad y que hace que se mantenga en el tiempo. Desde la criminología y en particular desde las teorías de la criminología del desarrollo, a nivel explicativo nos interesan los factores tanto de protección como de riesgo como de promoción relacionados con el inicio, el mantenimiento y el desistimiento de las carreras delictivas, si hablamos del contexto criminológico, ¿no? El comprender qué es lo que lleva a que las personas se comporten de la manera que lo hacen, hace que podamos ofrecer estrategias, intervenciones que puedan ser mucho más efectivas. El nivel predictivo, entonces, bueno, si seguimos, perdón, con el ejemplo del homicidio, el nivel explicativo lo que nos diría son aquellos factores que llevan a que se presente el homicidio como tal, ¿no? Puede ser, en el caso de que estemos analizando el fenómeno general, podría ser la disponibilidad de armas, puede ser que no hay un Estado de Derecho claro, que las personas tienen actitudes, creencias, pensamientos a favor de este tipo de comportamientos, dado que no hay confianza en que las instituciones, el Estado pueda llevar a, a que haya justicia, ¿no? En el entorno. Hace poco, con nuestro Observatorio de Seguridad y Paz, hicimos un informe, un análisis sobre linchamientos, por ejemplo, aquí en Puebla. Hacemos un informe cada año de los linchamientos porque somos el estado con mayor número de linchamientos en el país.
Y veíamos, bueno, alrededor de 30 variables que están implicadas para poder explicar mejor esto y que dependen del momento que estemos analizando, ¿no? Antes del linchamiento, durante el linchamiento, incluso lo que ocurre con los medios de comunicación posterior al linchamiento, ¿no? De cómo se maneja la información. Entonces, el conocimiento que nosotros generamos a nivel explicativo es fundamental para comprender, pero también para intervenir y para poder plantear políticas basadas en la evidencia, políticas que realmente atiendan la problemática que se quiere atender y que puedan ser efectivas en el propósito que se tiene. Un tercer elemento es el predictivo, en el que decimos bajo qué circunstancias hay una mayor o menor probabilidad que se presente eso que queremos modificar. Y un cuarto nivel que es muy importante en las ciencias de la conducta, especialmente en el ámbito criminológico, que es el aplicativo, el de tener la posibilidad de intervenir sobre esos factores que identificamos a nivel explicativo con el fin de que podamos, si damos el ejemplo en el ámbito criminológico, reducir la delincuencia. Pero repito, cuando hablamos del sistema de justicia no estamos hablando únicamente de la parte penal o de la parte criminológica, también entran otras áreas como lo mencionaba hace un momento, la familiar, por mencionar otra. Bien, estos niveles entonces son fundamentales. A mí me gustaría que pudiéramos recordar eh, este, este programa que se llama Susto Imborrable o Terapia de Choque, que probablemente algunos de ustedes han escuchado o están familiarizados con él. Hay una derivación de este programa en Colombia que, si mal no recuerdo, se llama el que delinque paga o delinquir no paga. Delinquir no paga, creo que está denominado allí. Este programa de Susto Imborrable es un programa que tuvo su origen en un reality show ya hace muchos años y que a partir de este programa se le dio pues mucha atención, ¿no? Tuvo gran popularidad. Yo quisiera que ustedes recuerden este programa y describírselo con la finalidad de que luego puedan responder rápidamente dos preguntitas que les tengo. El reality show se propuso en el año 1978, se estrenó, ¿no? Y la idea era asustar para corregir. El programa consistía en que se llevaba a unos chicos, niños, adolescentes, a instituciones carcelarias donde habían personas que estaban cumpliendo una condena por delitos graves y se les sometía a una experiencia estresante, por eso se llama asustar para corregir o susto imborrable o terapia de choque. Efectivamente, delinquir no paga. Gracias, Andrea, qué gusto verte por acá. Entonces, a partir de este programa lo que se buscaba es que justamente cuando los chicos iban a la institución pudieran ver en pocas horas lo que podría esperarles si continuaban teniendo este tipo de conductas antisociales delictivas. Generalmente se trabajaba con chicos que ya habían cometido algún tipo de delito y se les daba la oportunidad de participar en el show o tener otro tipo de sanción, ¿no? Entonces algunos elegían participar en el show y al final mostraban cómo después de la visita que tenían allí, donde se les gritaba, se les decía de manera amenazadora, tanto por parte de los guardias como por parte de los internos, el tipo de cosas que les podrían pasar si estaban allí. Entonces, los chicos decían pues que después de esa experiencia era muy difícil que quisieran volver a cometer delitos, ¿no? Y que quisieran continuar con este tipo de conductas. Bueno, como les decía, este show fue muy popular, ganó varios premios y ha habido varias secuelas del programa, ¿no? En 1987, en el 80, en el 99. Entre 2011 y 2015 también se produjo la serie que se llamaba Más allá del susto imborrable. Y lo que hacían de nuevo en estas secuelas, estoy hablando 2011-2015, fue difundir la idea de que ver a los jóvenes tomar un curso positivo en su vida, ¿no? Que cambiaban su proyecto de vida después de tener esta experiencia en estas instituciones, pues era gratificante para ellos y que era un programa que daba la oportunidad de transformar las vidas de sus jóvenes y de sus familias. De nueva cuenta, esta serie recientemente fue nominada a varios premios y ha obtenido varios de ellos. Aunque durante la serie se hizo seguimiento de algunos casos, pues no en todos se ve que tenga éxito, pero muchos así lo muestran.
Bueno, inspirados en este tipo de experiencias, el jefe de policía del condado de Bibb en el estado de Georgia, en Estados Unidos, propuso el programa Considera las consecuencias, en las que también participa una juez, participa el sheriff, participa una juez, y la idea pues es justamente darle una serie de charlas a los jóvenes sobre la importancia de que cambien el curso de su vida. Aquí vemos algunas imágenes. Aquí está la juez que participa y les da una charla en la que les dice que no pueden continuar con este tipo de comportamiento. Bien, en este programa en particular, que estamos hablando de un programa reciente, 2016, se les pone este tipo de ropa a los niños, a los adolescentes, se les da esta charla y luego se les lleva a la visita donde se les asusta. Por eso se llama asusto imborrable, ¿no? Debe quedar tan fijo en la memoria y debe impactarlos de tal manera que la idea es que dejen de cometer delitos. Bien, yo les preguntaría y para eso voy a ponerles aquí en el chat un link. Les preguntaría si ustedes estarían de acuerdo en aplicar este tipo de programas y si es así, la segunda pregunta es si ustedes lo apoyarían y si consideran que el programa es efectivo. Les agradecería que vayan respondiéndolo y yo mientras tanto voy a continuar comentándoles otras cositas que les tengo preparadas sobre justicia terapéutica. Entonces, si pueden ir al link, por favor, y van respondiendo la pregunta, les agradezco. Bien, para continuar, la justicia, ¿qué es la justicia terapéutica entonces? ¿De dónde viene este concepto de justicia terapéutica? La justicia terapéutica no consiste en tener consultorios psicológicos o psiquiátricos en los juzgados, tampoco implica que los jueces y otros actores legales sean terapeutas o asistentes sociales. No es sinónimo de justicia alternativa, por ejemplo, mediación, conciliación, ni de justicia restaurativa. Les pediría si pueden apagar micrófonos, quienes los tengan encendidos, por favor. Tampoco es que promueva el paternalismo ni que vaya a violar los derechos de las personas relacionadas con el procedimiento legal. No es únicamente juzgados de drogas, no solo se trata de aplicar intervenciones para reducir el consumo de sustancias de personas que han cometido delitos bajo estas sustancias. Puede ser una de las aplicaciones de la justicia terapéutica, pero no es lo único. Y tampoco es algo absolutamente idealista porque ya se ha aplicado en otros lugares del mundo y ha dado resultados interesantes. Y en Colombia también hay algunos ejemplos de que funciona. El término de justicia terapéutica fue acuñado en 1987 por los profesores Winnick y Wessler, los dos abogados, a partir de situaciones que ellos observaban que eran antiterapéuticas. Es decir, que cuando la ley se aplicaba, en cambio de lograr que se beneficiara a las personas que estaban como usuarios del sistema, lo que hacía era contradecir lo que se buscaba, ¿no? Por ejemplo, algunas leyes que afortunadamente han ido cambiando, pero que nos permiten representar eso. Maltrato infantil, ¿no? Una víctima de maltrato infantil que después de que se denuncia, pasa por un proceso, es enviada de nuevo a la casa donde va de nuevo a compartir con el agresor o con la agresora, ¿no? Entonces hay un marco normativo, pero la manera en la que está estructurado el marco normativo no previene, ¿no?, lo que puede ocurrir en el futuro en este caso, con un niño, con una niña, y le ponía en una situación de riesgo de nuevo al salir del sistema, ¿no? O durante el proceso del sistema. A eso nos referimos con efectos antiterapéuticos. Entonces, la justicia terapéutica es una propuesta de trabajo interdisciplinar en el que se propone que la ley, la manera en la que está formulada, los procedimientos legales, las condiciones y las formas en las que se aplican las leyes y la interacción de los funcionarios con los usuarios, la conducta que tienen los funcionarios, su contenido verbal y demás, producen, lo queramos o no, efectos terapéuticos y antiterapéuticos. ¿Qué es lo que buscamos? Pues potenciar los efectos terapéuticos y reducir los efectos antiterapéuticos. Terapéutico aquí no implica que haya un psicólogo o un psiquiatra.
Terapéutico lo que implica es que se aumente el bienestar de las personas. El concepto terapéutico se utilizó por primera vez en español en el año 1555 y es muy bonito lo que significa. Significa cuidar de otros. Esto lo que implica es que la justicia terapéutica sería aquella justicia que cuida de quienes por una u otra razón estamos vinculados al sistema, como funcionarios o como usuarios. La idea es que se apliquen las ciencias de la conducta a la ley para crear cambios positivos, para promover el bienestar de todos los involucrados en un tribunal y para hacer el sistema más efectivo para todos. Que los jueces, los funcionarios, los profesionales reconozcamos que podemos ser agentes importantes para generar un cambio y que las palabras, las acciones y conductas que tenemos van a afectar, lo queramos o no, a las personas. Así, la propuesta de la justicia terapéutica es que sea interdisciplinar, que minimicemos las consecuencias antiterapéuticas de las leyes, de las políticas públicas, de los sistemas, de las instituciones legales, en el marco, obviamente, del respeto de los derechos humanos y del debido proceso. Y una de las cosas que se busca es observar con cuidado la literatura prometedora de las ciencias, como la psicología, la psiquiatría, la criminología, para ver si estos conocimientos pueden incorporarse o introducirse en el sistema legal. Ahora bien, tenemos varias instituciones internacionales que han venido fomentando, difundiendo la justicia terapéutica. Una es la Red Internacional de Justicia Terapéutica. Les dejaré el link aquí en el chat para que puedan ingresar quienes no lo conocen. El Instituto Australiano de Criminología ha hecho bastante investigación sobre programas, por ejemplo, efectivos para tratar diferentes tipos de agresores y poder atender las necesidades específicas que puedan tener ellos. El Centro para la Innovación de las Cortes en Nueva York, por ejemplo, ha sido quien ha evaluado el impacto que han tenido los tribunales de drogas, en particular aquí en el norte, en México, en Nuevo León. El Tribunal de Drogas ha sido evaluado por ellos, mostrando resultados esperanzadores. Tenemos la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica. En México, en Colombia, tenemos también asociaciones particulares, o sea, nacionales, que están alineadas tanto con la Asociación Iberoamericana como con la red internacional. ¿Por qué hablamos de justicia terapéutica? Por una cuestión ética. Primero, porque es necesario mitigar el sufrimiento y contribuir a la solución de conflictos y al bienestar general de las personas. Segundo, por los beneficios prácticos que puede traer para el bienestar de los funcionarios judiciales y por el beneficio de las personas que acuden como usuarios. Pero también porque esto lleva a un mejor cumplimiento de los objetivos de la impartición de justicia. Los antecedentes, los principales antecedentes de la justicia terapéutica están en la criminología crítica, como bien lo comentó el doctor Peña en la mañana. Criminología crítica de finales de los años 60, principios de los 70. Fíjense que ya para estas épocas se hablaba de la necesidad de tener una postura revolucionaria frente al status quo de los sistemas dominantes, de cambiar esa manera en que se hacen las cosas, que tienen énfasis en la sanción y en el castigo. Se pone en duda el orden legal establecido, las motivaciones que se tienen y pues se propone sistemas, estrategias que sean contrarias a esta parte de sanciones, ¿no? De hecho, a partir de estas ideas de la criminología crítica, Pepinski ya desde el año 91 propuso sistemas alternativos de control social. En gran parte, por ejemplo, procesos como los de restauración, mediación y demás se proponen a partir de acá, ¿no? De este tipo de reacciones. La idea es que se puedan desarrollar procesos de confianza, de protección y de seguridad y que haya vocación de servicio en el sistema de justicia, algo que pues, es muy difícil, ¿no? de entender en contextos como los que tenemos. Bueno, hay varias cosas que se nos proponen desde estos cimientos de la justicia terapéutica, desde esa criminología crítica, desde la ciencia, la práctica y la política como agentes de paz. Uno de ellos es la transformación, ¿no? Desde el nivel personal para que pueda impactar a nivel social, pero creo que también es muy importante que nosotros podamos atender a los contextos institucionales, no solo a los contextos, personales, sino también a los institucionales, y esto lo sabemos en las ciencias de la conducta incluso,
desde los años 70 también, con experimentos como los de Milgram y Zimbardo, donde veíamos que no solo influyen las características de personalidad, las características personales, sino que también influyen las características y las condiciones de los contextos sociales, de los contextos institucionales. Si queremos un mejor sistema de justicia, no solo tenemos que cambiar como personas, también tienen que cambiar las reglas de las instituciones. Tiene que haber mayor transparencia, tiene que haber mayor control, mayor auditoría de parte de agentes externos a las instituciones, por ejemplo, gubernamentales, si queremos que las cosas cambien. Es parte de lo que sabemos en la actualidad. Y por otro lado, otro antecedente es la psicología jurídica, en la que se han hecho grandes aportes con respecto a esos diferentes niveles de conocimiento de los que hablábamos hace un momento. Y esto me lleva entonces también a esa postura clásica que hizo Eugenio Garrido ya por allá en el año 94, donde no solo hablaba de la psicología que puede aportar al derecho, sino también cómo desde las ciencias de la conducta, cuando estudiamos la conducta, lo que estudiamos es algo que también tiene que ver con las normas que hay en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? No es lo mismo estudiar la violencia familiar en un país, por ejemplo, bajo el régimen talibán, que estudiar la violencia familiar en un país como México o como Colombia, ¿no? El tener en cuenta el contexto. La psicología también, al estudiar el comportamiento, estudia el resultado de las normas vigentes, no solo a nivel explícito, por ejemplo, en las normas penales, sino también las normas informales, ¿no? Las normas que hay de tipo social. Y eso es algo que no podemos perder de vista. La justicia terapéutica se ha aplicado de diferentes maneras. Por un lado, en la reflexión y en la acción que hacemos en torno a los efectos que tiene el sistema de justicia en los usuarios. Por otro lado, el trato a los usuarios. Esto ha sido muy importante, manuales específicos sobre el trato que deben dar los funcionarios, desde magistrados, jueces, abogados, hasta los profesionales que están en contacto con los usuarios del sistema de justicia. Un buen ejemplo del trato a los usuarios es el manual de Goldberg. Es un manual en el que va desde cosas simples como mantener contacto visual hasta cuestiones un poquito más complicadas, como por ejemplo el rebatir distorsiones cognitivas que se puedan ver en las personas que llegan al sistema de justicia. Otro de los aportes, pues el compromiso ético con los usuarios, el darles mayor información, permitirles mayor participación. Que hayan juzgados especializados y que hayan programas especializados interdisciplinarios. Bien, este es el manual de Goldberg que les comentaba en Canadá, juzgados especializados. Quiere decir que contemos con juzgados donde los funcionarios que participen estén especializados en temas particulares y que ello permita responder a las necesidades que se tienen particulares. Quienes han cometido delitos bajo la influencia del consumo de sustancias que tengan la posibilidad de recibir un tratamiento en este sentido. Quienes hayan cometido un delito en el curso de un trastorno mental que tengan la posibilidad de que esas necesidades se atiendan. Los adolescentes, por ejemplo, aquí nosotros hemos desarrollado un proyecto interesante con el magistrado Alejandro Ramón, que es el presidente del Tribunal para Menores Infractores en el estado de Durango, donde a partir de la aplicación de un instrumento desarrollado desde la psicología, que es el inventario de gestión de servicio, hemos identificado necesidades criminógenas de los adolescentes que han cometido delitos graves. Hemos identificado factores de riesgo, factores de protección y a partir de allí se promueve la atención específica a las necesidades que llevaron a los adolescentes a cometer ese tipo de conductas. Juzgados especializados en delitos cometidos por mujeres, por ejemplo. Dentro de programas especializados tenemos una gran responsabilidad y con esto ya nos vamos a las respuestas que ustedes dieron. En los programas especializados, les decía, tenemos una gran responsabilidad, por ejemplo, desde la academia, porque tenemos poca oferta de programas que funcionen, de programas efectivos, de programas a los que se puedan remitir desde el sistema de justicia para que sean atendidas las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, programas para la prevención del maltrato, para la reducción de consumo de sustancias,
para víctimas, para agresores. Esta mañana hablaban de la importancia de la restauración, del pedir perdón. Desde las ciencias de la conducta nosotros sabemos que para que una persona pida perdón y para que una víctima esté en la disposición de escuchar al agresor o de establecer un diálogo se requiere todo un proceso. Y ese proceso implica programas que estén dirigidos a esos grupos específicos, programas que estén basados en la evidencia o que al menos sean buenas prácticas. Eso me lleva a los dos conceptos y con esto ya vamos terminando porque creo que el tiempo ya se está agotando y queremos dejar unos minutitos para preguntas. Necesitamos programas, ojalá generados en conjunto con la academia, con instituciones públicas, con instituciones privadas, en cuanto a que sean programas que hayan demostrado que realmente funcionan. A eso nos referimos cuando hablamos de prácticas basadas en la evidencia científica, es decir, que hay datos que nos demuestran cuando comparamos un grupo tratado con un grupo control, que efectivamente quienes participaron en el programa pueden lograr los objetivos del programa, a diferencia, ¿no?, con una diferencia estadísticamente significativa con quienes no participaron en el programa. Por otro lado, tenemos las buenas prácticas. El concepto de práctica basada en la evidencia científica viene de las políticas públicas en el ámbito de la salud y se refiere a que se ha utilizado una metodología de alta calidad para evaluar su efectividad. En el caso de las buenas prácticas es deseable que sean eficaces, que sean efectivos, pero no es absolutamente necesario que así lo sea. Dentro de nuestro contexto puede haber prácticas que son innovadoras, creativas, que son eficientes, que se han hecho en asociación, es decir, que hay diferentes sectores participando y que pueden ser consideradas por ello buenas prácticas, pero no necesariamente que hayan sido evaluadas con el rigor metodológico que requiere la evidencia científica. Esto me lleva entonces al cuestionario que ustedes respondieron y a revisar las respuestas que ustedes dieron. Tengo 37 respuestas, voy a compartir pantalla para ya irnos a las conclusiones de nuestra charla. Como vemos aquí, el 40%, 40.5% consideran que la terapia de choque o susto imborrable es efectiva y el 29.7% considerarían que apoyarían la aplicación de este tipo de programas. Muy bien, estos resultados son interesantes porque fíjense que la mayoría de ustedes, bueno, en los dos casos no lo considerarían, pero aquí hay una proporción importante, 40.5% dicen que es efectivo y mucho menos, aunque consideran que es efectivo, muchos menos considerarían que apoyarían el programa. Esto es interesante porque justamente el conocer las prácticas basadas en la evidencia científica nos permitirían responder estas dos preguntas de una manera fundamentada. Voy a detener aquí la presentación y voy a ir a la anterior para terminar. A ver, perdón, se me fue acá. Voy a detener esta y vamos a ver, aquí les voy a dejar algunas sugerencias de herramientas. Si nosotros buscamos una práctica basada en la evidencia científica, podemos ubicar algunas bases de datos que nos dan esta información. Yo les dejo aquí dos, la del grupo Campbell y la de Blueprint, que son dos bases de datos que nos permiten ver si hay evidencia científica que apoye un determinado programa. En el caso del susto imborrable, lo que encontramos en las evaluaciones objetivas es que el susto imborrable no solo no funciona, no sirve, sino que además aumenta el comportamiento antisocial, delictivo y violento. A pesar de que estos shows nos muestran un resultado favorable de algunos casos, cuando se hace una evaluación objetiva a través de la utilización del método científico, lo que nos encontramos es que el programa no solo no reduce la delincuencia, sino que la incrementa al doble en el grupo que participa en los programas comparados con quienes no participan. Esto es fundamental porque nos permite tener un criterio objetivo para decidir, primero, si este tipo de programas son efectivos o no, y segundo,
si este tipo de programas deberían ser apoyados o no. En el caso de Blueprints, nos habla de programas que son prometedores o de programas que son altamente efectivos, etc. Les sugiero entrar a revisar cuando tengan que tomar una decisión sobre algún tipo de programa. Esta evidencia puede ser de gran interés. Por último, los retos y las rutas que tenemos para este trabajo interdisciplinar. Primero, mejorar la comunicación acerca del conocimiento que generamos, que aplicamos, que evaluamos en las ciencias de la conducta. Fomentar ese diálogo interdisciplinar, responder a través de nuestras investigaciones, por ejemplo, de nuestra práctica profesional, a las necesidades, a las demandas que tenemos desde el sistema de justicia. Conocer, estar atentos al conocimiento que se deriva desde el derecho. Por ejemplo, las jurisprudencias son fundamentales para nosotros en psicología. Es necesario hablar el mismo idioma, posicionarnos, empoderarnos, para no tener un diálogo que venga desde arriba, desde el derecho hacia abajo, a las ciencias de la conducta, sino que tengamos un diálogo horizontal. Fomentar y fortalecer ese trabajo interinstitucional e intersectorial, yo creo que es una de las principales dificultades que tenemos, como sentar en la misma mesa a los diferentes actores para que trabajemos en la misma línea. Analizar leyes que ya están hechas, pero analizar para ver si tienen algún vacío, ¿no? O algún elemento que pueda promover prácticas antiterapéuticas, lo mismo que los procedimientos y el comportamiento de los funcionarios y de los profesionales. Promover el bienestar de los funcionarios del sistema de justicia, por ejemplo, la carga laboral, el burnout de los funcionarios sería una variable fundamental para estudiarse. Fomentar ambientes institucionales positivos con reglas claras, con auditorías externas. Capacitar en el desarrollo y la aplicación de la justicia terapéutica, esto ha sido fundamental, especializar a las personas. Como especialistas en comportamiento humano, nuestra responsabilidad es capacitar sobre la comprensión, pero también sobre la intervención en comportamiento humano. Nosotros en particular aquí tenemos un taller que se hace cada año sobre la atención a niños, niñas y adolescentes en el marco de la justicia terapéutica, dirigido, sí puede ser para psicólogos, pero generalmente va dirigido a funcionarios de los poderes judiciales. Dentro de la formación en Derecho y en Ciencias de la Conducta, es decir, en las licenciaturas, en los posgrados de Derecho, de Psicología, de Criminología, es fundamental que podamos introducir materias específicas sobre este tema, identificar y modificar heurísticos, prejuicios que tenemos, por ejemplo, sobre niños, niñas y adolescentes, sobre género, sobre mujeres, etcétera. Contribuir a la difusión del conocimiento para que la ciudadanía en general esté más y mejor informada. Impulsar la investigación, por ejemplo, sobre la evaluación del impacto que puede tener la justicia terapéutica y la capacitación que hacemos sobre estos temas. Desarrollar programas acordes con las necesidades específicas. Pienso que este es uno de los principales retos, ofrecer programas que estén basados en la evidencia científica. Plantear la creación de juzgados especializados y dentro de ellos la labor específica de nuestras profesiones. Inspirar las reflexiones éticas y el compromiso social que debemos tener cuando trabajamos en estos temas. Y desarrollar materiales, instrumentos, procedimientos acorde con las características de nuestra población. Nosotros, por ejemplo, hemos propuesto materiales, escenarios, contextos para atender a niños, niñas y adolescentes. Hemos hecho cómics, folletos en los que damos información del proceso que se sigue, cada paso, e incluso información que deben dar los cuidadores o los padres y madres a los niños, niñas, antes de llegar a alguna oficina dentro del sistema. Bueno, pues muchas gracias. Esto es parte de lo que yo quería compartirlos. Espero que les haya resultado interesante. Y de la misma manera que comentaba el anterior ponente, y las presentadoras del simposio. Esto da para muchísimo, pero bueno, la idea es que podamos compartir y tener la posibilidad de plantearles, ¿no? Compartirles lo que estamos haciendo, que en algún momento ustedes también tengan la posibilidad de compartir eso que ustedes realizan. Con mucha frecuencia nos encontramos con personas que están aplicando justicia terapéutica, aunque no se le da el nombre de justicia terapéutica. Entonces les invitamos a ser parte también de la red internacional y de la Asociación Iberoamericana. Muchísimas gracias.
Doctora Luz Ángela. Doctora Luz Ángela, muchas gracias. Vamos a mirar en el chat si hay preguntas del auditorio. Bueno, creo que veo aquí una, dice, para Jaime Andrés Fajardo, dice, para los jóvenes que tienen como estilo de vida la conducta delictiva. Agradeciendo tu participación. Consideran que el tema es muy interesante. Ajá. Sí, estaba yo leyendo aquí es que creí que era una pregunta, pero sí, de el maestro Fajardo, creo que es. Y sí, efectivamente, el que se hagan este tipo de programas, ¿no? Y se continúen haciendo como los de susto imborrable, terapia de choque, etcétera, pues en realidad estamos volviendo a lo mismo, ¿no? A prácticas centradas en la sanción, en el castigo, en elementos negativos, no son elementos constructivos, positivos. Hay temas muy interesantes al respecto. Nosotros tenemos una línea de investigación en criminología positiva, no positivista, sino positiva, derivada justamente de la psicología positiva. Ya hay un área en criminología específica desde el año 2010, donde se busca reemplazar esos circuitos que denomina el profesor Ronell en la Universidad de Israel como criminal spinning, cambiarlos por circuitos positivos, ¿no? En los que las personas encuentren una alternativa de contextos que promuevan las emociones positivas, por ejemplo, en cambio de estar en escenarios que lo que hacen es aumentar estas emociones negativas, estas percepciones de amenaza en los contextos de sanción y demás. Entonces hay muchas cosas allí para aportar. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Para mí siempre es un gusto poder estar en un escenario en Colombia. Amo Colombia, es mi país, por supuesto, y pues siempre me da gusto tener la posibilidad de compartir con ustedes lo que hacemos y de aprender de lo que están haciendo en Colombia. Doctora Luz Ángela, muchas gracias. Sharon Fonseca dice, doctora Luz, muy interesante el tema, gracias por compartir con nosotros. Varios agradecimientos en nuestro chat, esperamos poder tenerte en una próxima oportunidad para ampliar todos estos conceptos y la visión que tienes acerca de justicia terapéutica. Muchísimas gracias. Y maestra Paola, efectivamente, la justicia terapéutica viene a contribuir a esa visión humanista del sistema de justicia, claro que sí. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar en nuestro simposio. Gracias. Tenemos la ponencia de la doctora Laura Ordóñez Vargas, Justicia Restaurativa en Colombia, sobre sus posibilidades y tensiones. Es ponencia que va en el horario de 3 a 4 de la tarde. La doctora Laura Ordóñez Vargas es docente investigadora de la Universidad del Rosario, antropóloga de la Universidad de los Andes, con maestría y doctorado en Antropología Social de la Universidad de Brasilia, en Brasil. Cuenta con experiencia en el campo de la docencia y la investigación académica y de intervención social, con enfoque diferencial y grupos poblacionales, mujeres, jóvenes, negros, secundarios. Trabaja con los siguientes temas: antropología jurídica, sistemas penales y cárceles, sistemas y prácticas de justicia, ordinaria, restaurativa, transicional, políticas públicas de seguridad y criminales, estudios de género y sexualidad, violencia y derechos humanos. Doctora Laura Ordóñez, bienvenida, el auditorio es suyo. Bueno.